Quelite Asfáltico, los martes a mediodía por Violeta Radio 106.1 FM. Reconoce el quelite en tus tierras locales, reconoce el quelite en tus tierras locales, reconoce el quelite en tus tierras locales, quelite, quelite, quelite asfáltico. Muy buenas tardes, bienvenidos a Quelite Asfáltico, que se transmite por Violeta Radio 106.1 de FM. Mi nombre es María Alicia Tejeda, soy cineasta, me dedico al cine documental y a la radio. Y estamos hoy con Gerardo Pedras Rocha, fundador de la iniciativa Recicla Unicel. Bienvenido, Gerardo. Muchas gracias, María. Un saludo a todos los que escuchan Violeta Radio y a Quelite Asfáltico por la invitación. Me gustaría que te presentaras. Claro que sí, pues nuevamente gracias por el espacio. Como me comentas, soy Gerardo Pedras, soy el fundador de esta iniciativa llamada Recicla Unicel, que es un proyecto que está enfocado a promover la separación, valorización y reciclaje del unicel o EPS a nivel nacional, donde buscamos sumar el trabajo de todos los eslabones de la cadena, promoviendo su reducción para evitar que llegue a los tiraderos y se pueda recuperar el material. Y esta iniciativa pues ya lleva 11 años de que se fundó y que seguimos trabajando pues sumando esfuerzos y colaboraciones. ¿Qué es el EPS o Unicel? Bueno, el EPS o Unicel, este es un plástico que, como la mayoría de los plásticos que existen en el mercado, están hechos originalmente de lo que es el petróleo. Dentro de los diferentes tipos de plásticos que existen o resinas, hay una clasificación que inició desde 1988 a través de la SPI, que se le dio un triangulito con un número en la parte interna para poder identificar de qué resina se está hablando. En este caso, creo que todos ubicamos el PET con las botellas que hay en casi todas las tiendas de conveniencia. Tenemos lo que es el PVC, que se utiliza para artículos de medicamentos o inclusive en hospitales, persianas o hasta una tarjeta de crédito que podemos traer en la bolsa. El polietileno de alta y baja densidad, que también se utiliza para lo que son bolsas o los contenedores o botes estos duros que son de plástico de shampoo o de detergente. Todos están hechos de este material. Y en este caso el poliestireno es el número 6. Nosotros, hablando del unicel o del poliestireno expandido, el número 6 es el que se nos va a identificar. Este material está hecho principalmente, bueno, la resina se infla, llega a una manera de que se infla para que se consolide o se pega con el vapor de agua, con diferentes partes, con el mismo material, de acuerdo al molde o en este caso de la forma que le demos al producto, que puede ser de un plato, una charola, un contenedor, un empaque para embalaje o inclusive placa para construcción o inclusive lo que es una bolita para hacer un sistema planetario en la primaria. Todo ese tipo de materiales está conformado principalmente por aire y la manera más sencilla de identificarlo decíamos que es con el triangulito y el número 6, donde lo encuentras en cualquier rincón del producto, que puede estar en la parte inferior a un costado, en los mismos platos, vasos o charolas también bien identificado, para que sea mucho más sencilla saber del material que estamos tratando. Esta codificación se dio principalmente para que a la hora de su tratamiento posterior a su uso, para el que fue hecho, fuera mucho más sencillo identificar el material. En sus redes sociales leí algo del porcentaje de aire que es este unicel inflado. ¿Cuál es el porcentaje que es de aire? 95% aire. Este volumen pues realmente ayuda a que el material sea súper ligero y que sea mucho más fácil de poder manipular y transformar. Ejemplo es que se utiliza mucho para lo que son construcciones, principalmente, por ejemplo, a los que les gusta el golf, los que van y en alguna isla de repente que dicen que es una isla creada para el campo de golf, la base que ponen en el lago o en el mar está hecha precisamente de unicel y encima ya le ponen todo lo demás. En zonas pantanosas como la Florida, lo que es poner bloques grandes para después poner todo lo que es la capa de concreto o de asfalto que le pongan para que a la hora de que se esté moviendo la tierra sea un movimiento parejo. De esa manera se evitan inundaciones. Pero de igual manera, por ejemplo, para lo que son construcción en casa, habitación, hay un estudio que hizo la Asociación Nacional de Industria Química donde certificó la placa del unicel de un grosor de 5 centímetros para lo que es la construcción de casa-habitación, donde se dieron cuenta que el ahorro de energía que se generaba era muy alto a la hora de utilizar una placa de estas características, porque ayudaba a mantener
la temperatura del lugar durante más caliente, durante más tiempo, cuando era temporada de frío, o más fresca durante temporada de calor. Entonces, el unicel, por esta capacidad de que es mucho aire, pues es muy ligero. Y el problema es, para algunos, es que con un airecito vuela. Entonces, la idea es que tengamos control en cuanto al manejo que se pueda dar y que sepamos, en este caso, posterior a su uso, dónde canalizarlo para que se pueda valorizar. Sí, es un tema eso de que tal cual con cualquier airecito sale volando, pero pues es un material increíblemente útil entonces. Aquí sabes cuál es el tema, María, y una de las partes principales es, hay que saber qué hacer con él posterior para lo que fue fabricado. Hay dos temas, a lo mejor vale la pena hacer la referencia. Existen dos fuentes de generación del unicel que se da en el país. Uno, el que todos vemos, que está en la calle de comida para llevar o inclusive en equipos de seguridad. No sé si se han fijado a veces, el mismo casco de la bicicleta trae un buen pedazo de unicel que ayuda precisamente a mitigar lo que son los impactos. Los chalecos salvavidas que utilizan para los niños también tienen un bloque ahí de unicel que ayuda precisamente a que flote. El tema es que cuando, por ejemplo, acabamos de usar un empaque de una tele, un refri, un horno de microondas, un estéreo que venga de unicel, sepamos qué hacer con él, porque normalmente lo que hacemos es, pues aviéntalo con el resto de la basura y que se vaya a ver a dónde. Parece que la gente cree que los residuos desaparecen a la hora de que pasan por él la alcaldía o el gobierno, se llevan tus residuos. Y ahí es donde nosotros entramos, donde buscamos de que ese material se separe antes de echarlo al resto de la basura para que se pueda canalizar y se pueda reciclar en algún momento dado. ¿Y por qué es tan barato el unicel? Mira, te soy honesto, no tengo idea, pero mucha gente me ha comentado que inclusive el unicel deberían de considerarse como un producto de la canasta básica. Y dije, a ver, espérame, ¿por qué? Para no ir muy lejos, en la misma alcaldía de Cuauhtémoc existen más de 5,000 negocios que venden desde un café, un champurrado, un atole, arroz con leche o demás en un vasito de unicel. Y eso lo hacen por toda la gente que pues, se traslada de diferentes puntos de la ciudad, llegan a ese lugar y pues compran o desayunan algo rápido, su guajolota y su atolito. Entonces, podemos estar hablando que son más de 5,000 familias que están viviendo exclusivamente de poder comercializar este tipo de producto. El tema es qué se hace después de. Alguna vez me tocó visitar a uno de esos atoleros y decir, oye, ¿por qué no lo empiezas a separar? Dice, sí lo puedo hacer. El único inconveniente es que a la hora de que viene la gente y ve que lo empiezo a separar, va a pensar que lo estoy lavando. Entonces, lo que menos queremos es promover que se use un producto y a lo mejor puede estar contaminado y más con el tema que hay en la Ciudad de México por la falta o ausencia de agua suficiente potable para toda la ciudad. Entonces, le decíamos, pues, ¿sabes qué? Toma el vasito y rómpelo, trózalo. De esa manera ya no hay manera de que se pueda usar. Entonces, algunos sí aceptaron la idea, empezaron a separar y le empezaron a llevar a uno de los centros de acopio a reciclar. Otros definitivamente se negaron. Pero aquí el tema principal es que no nada más son ellos que venden comida para llevar. Vale la pena nada más para hacer una precisión. Del 100% de lo que se fabrica en México de unicel, son cerca de 125,000 toneladas, solamente la cuarta parte, o sea, el 25% va para la industria alimenticia. El resto se queda en el techo de tu casa, a lo mejor en el empaque de la tele o del, no sé, del microondas o del refrigerador, o en otro tipo de usos que se le da para, no sé, manualidades, bienvenida Lupita después de que regresó de viaje, o para los 15 años, o para, normalmente que utilizamos eso para cuestión de decoración. Entonces, realmente, pues estamos hablando que solamente la cuarta parte de este material. El tema es precisamente cómo separarlo para que este material no se vaya directamente al tiradero o a los rellenos sanitarios, sino que tengamos oportunidad de recuperarlo. Un ejemplo es que actualmente este material se puede reciclar y se puede convertir en un marco para fotos. Yo, aquellos que nos estén escuchando, tengo en mis manos un marco plateado que es de 4x6, que son las medidas normales de un tamaño de una foto, y este marquito que tiene un grosor de 1 centímetro más o menos de cada lado, equivale a 18 vasos de unicel reciclado. De esta manera tenemos ya la oportunidad de darle una segunda vida útil, digo, porque normalmente tenemos un vaso, un plato, una charola que a lo mejor nos va a durar, no sé, 15 minutos, media hora, una hora de uso, contra un producto como este que puede durarnos, no sé, años en una casa, en una sala, en una habitación donde lo podamos poner. Entonces, lo que se busca o se pretende es precisamente
que la mayor parte de este material que te llegue a las manos, pues tengamos la alternativa o la posibilidad de canalizarlo para que se pueda valorizar. Sí, es impresionante. Hace poco me mudé a la playa y los lunes es día de limpiar la playa porque queda hecho un tiradero. Entonces nos unimos y limpiamos la playa. Y las bolsas que sacamos de unicel limpio es impresionante. Porque además es un plato que usaban para poner un sándwich o no sé qué, porque no está sucio, ni siquiera está manchado, está así. Sacamos bolsas y bolsas y bolsas. Y la parte que es como evidentemente muy angustiante es que todo está picoteado por los pájaros que lo confunden y hay muchos pájaros muertos en la playa. No te puedo asegurar que hayan muerto por comer unicel, pero sí hay mucho unicel picoteado y muchos pájaros muertos en la playa. Sí, yo he escuchado que existen mucho todas estas teorías de las islas del plástico y demás. Vale la pena comentar que los plásticos flotan. No hay nada en el fondo del mar que sea plástico. Si lo vemos en la parte superior y más este material que es puro aire. Yo te diría, júntalo y vemos a ver de qué manera lo llevamos a alguno de los centros de acopio que se puedan reciclar. Porque al final del día, digo, hasta el día de hoy, yo no he visto que a ninguna botella de PET o una lata o inclusive un producto unicel les hagan pies y se vayan corriendo para echarse un chapuzón en el agua o en el mar. Desafortunadamente tenemos un gran problema de manejo de residuos en el país. Digo, la misma Semarnat lo dijo en su reporte el año pasado, en mayo del año pasado, que más del 83% de los residuos lo alcanzan a recuperar. El resto queda tirado al aire libre o en barrancas o en ríos o se va directamente al mar. Entonces, es triste, la verdad es muy triste ver que el manejo de los residuos en nuestro país todavía nos queda un camino muy largo que recorrer para poder evitar precisamente que lleguen a ese tipo de lugares. Ustedes están trabajando en algo de manejo de residuos con Semarnat, ¿verdad? Sí, de hecho, te platico, y esta es una anécdota que sí quería compartir contigo y con toda la gente que está escuchando Quelite Asfáltico. Fue en el 2016, más o menos, que nos sentamos en la mesa varias empresas, o tres actores con un servidor, donde teníamos a una empresa transformadora, o sea, que fabricaba este tipo de productos, otro que lo acopiaba o que estaba en proceso de empezar a recibir el material, y un tercero que lo estaba transformando. Entonces, se revisaron las leyes que en su momento se tenían presentes y nos encontramos una norma oficial, una NOM, que es la 161, precisamente publicada por la Semarnat, la doctora Cristina Cortinas en su momento que estuvo en el INEC, en donde define parte de un proyecto que se llama Plan de Manejo. ¿Qué es esto? El plan de manejo es una guía para poder demostrar y decir cuál es primero hacer un diagnóstico de cómo está el material, qué se está haciendo con él, a dónde se está llevando o cómo se está disponiendo. Y la propuesta precisamente del plan de manejo es poder definir el ABC, los pasos de cómo, en este caso, quienes proponen este plan o iniciativa, van a hacerse cargo de poder transformar, acopiar y en su momento reciclar todos los residuos de estas características. Hasta 2018 fue cuando se presentó. Inicios del 2018, la misma Semarnat dio su folio de aprobación para poder avalar que existe ya la alternativa de la valorización de este material. Y aquí un dato curioso, de las tres empresas de las que estamos hablando, les pregunté directamente a todas, oye, a ver, platícame, más allá de lo que fabricas, no fabricas o cómo lo manejas, les pregunté cuánta gente está involucrada directamente en tu negocio. Entonces ellos me comentaban que, por ejemplo, de la suma de las tres empresas, estamos hablando cerca de 700 personas aprox. Si te fijas, son bastantes, nada más tres empresas, de las cuales la mitad, un 49.85%, o sea, la mitad prácticamente, son precisamente mujeres, por la calidad que tienen de manejo de algunos de los procesos que se llevan. Y aquí lo dato interesante es que, por ejemplo, en mi caso, Recicla Unicel, el 70% son damas, son compañeras que me ayudan con todo este trabajo. Aquí la parte más relevante es que nos hemos dado cuenta que las mujeres cada vez se han ido involucrando mucho más en temas del manejo sostenible de lo que es el medio ambiente principalmente, pero también en lo que se refiere al manejo de los residuos. Entonces, regresando al punto, fue en el 2018 cuando la Semarnat autorizó y empezamos, decíamos, tres empresas junto bajo el cobijo de Recicla Unicel, y al día de hoy, mientras tú y yo estamos platicando, ya son 50 empresas que se han sumado. ¿En qué consiste el proyecto? Primero,
generar una campaña de educación a sus niveles. Por ejemplo, hay un negocio que está en la central de abastos en Iztapalapa, que lo único que hacen es decir, ¿sabías que el unicel se puede reciclar? O pone algún letrero diciendo que existe la alternativa de valorizar. Ese es el primer punto. Promover que existe la alternativa de valorización. ¿Por qué? Alguien una vez me decía, Gerardo, ¿y por qué no abren centros de acopio en todo el país? Digo, va, te compro la idea, vamos a aperturar uno en cada estado, para no irnos tan exagerados. Pero el tema es que por más centros de acopio que nosotros abramos, si la gente no sabe que se puede reciclar o que existe la alternativa de su valorización, nadie va a llevar absolutamente nada. Entonces estamos empezando un poco primero en promover precisamente que existe la alternativa. Segundo, generar sistemas de acopio del material. Ellos mismos que venden o distribuyen los productos tienen la posibilidad de canalizar a sus clientes para que lleven sus residuos ya posteriormente de que los usaron al centro de acopio más cercano, con el objetivo de que no nada más lo vendan, sino que también le digan a sus clientes, oye, esto se puede reciclar. Si puedes, la próxima vez tráetelo o llévalo al centro de acopio para que sepas cómo se debe de disponer. Y la última es generando inversión y creación precisamente de estas redes de acopio a nivel nacional. Yo te puedo decir que en los 11 años que llevamos trabajando, el proyecto empezó en el 2010. Ha sido una marcha pues lenta, poquito a poco, pero subiendo de manera muy positiva. Para no ir muy lejos, a finales del 2016, o sea, estamos hablando casi 7 años después, pudimos aperturar el primer centro de acopio en la Ciudad de México. Me vas a decir, Gerardo, ¿y por qué tardaron tanto? Bueno, pues, primero, encontrar en dónde, quién, cómo, toda la infraestructura, los servicios que se contaban, los permisos que se necesitan y todo lo que se requiere precisamente cuando menos para poder recibir de manera legal o bajo los términos que la autoridad nos pida los diferentes residuos para darle su tratamiento y su salida necesario. Entonces, la verdad, yo no me desespero. Digo, nos tardamos casi 7 años en la Ciudad de México, pero poquito a poco hemos aperturado más centros de acopio. 2010 fue el primero que se abrió en el Estado de México, en Atlacomulco. Después se generó un proyecto temporal que se hizo en el acopio en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Por ahí tuvimos un proyecto con unos chicos en su momento estudiantes que estaban acopiando el material ahí y hacíamos recolecciones de manera programada. Después se abre este centro de acopio en la Ciudad de México y con el último aliado, que es el que nos ha ido en la transformación del material, pues ya tenemos centros de acopios en Monterrey, en Querétaro, otro en la Ciudad de México, otro en el Estado de México y tenemos uno que tuvimos que cerrar por cuestión COVID en Guadalajara. Pero la idea es que estos se repliquen y crezcan muchos más. Digo, la idea inicial junto con el plan de manejo que se armó con la Semarnat es precisamente promover aliados locales que nos ayuden a lo que es el acopio y el tratamiento de este material para que sea mucho más sencillo su canalización. Porque lo que menos queremos es que desde Tijuana o desde Cancún se traslade todo el material hasta el centro de la Ciudad de México porque vamos a generar mayor huella de carbono, sino que localmente busquemos la alternativa para que se pueda tratar y se pueda reciclar. ¿Y cuántas plantas de tratamiento hay en la ciudad de Unicel? Actualmente hay hay varias. Una que solamente es el proceso, bueno, sí, vamos a hacer esto, te voy a contestar, pero primero déjame explicarte el proceso de reciclaje y te digo qué hacen cada una de ellas. El reciclaje del Unicel es muy sencillo, son 4 pasos principales. El primero es el acopio, que es separar, clasificar todo ese material que tengamos. Y yo lo que hago mucho el ejemplo de que si tienes ya un vaso que utilizaste para el café, el atole, con la servilleta que te dieron, lo limpies. Eso es más que suficiente. No necesitamos lavarlo. El tema es que con este proceso tan sencillo de pasar una servilleta, un papelito, nos ayuda a generar o evitar, perdón, lo que son malos olores. Imagínate, si tomas un café con leche, al tercer día o a la semana o a los 15 días, ¿cómo va a oler? O si tienes un plato de barbacoa, ¿cómo va a oler al mes? Entonces, lo que queremos es que tengan la menor cantidad de residuos, pero con ese proceso que haces con la servilleta, evitas o reduces que existan malos olores. También lo que se evita es que tenga fauna nociva, llámese hormigas, cucarachas, roedores o cualquier otro tipo de bicho raro que puedan estar ahí, moscas, mosquitos, de todo un poco. Y también la parte principal es que lo podamos consolidar o juntar en una bolsa, en una caja, en un contenedor, en un costal, en un morral, donde quieran, que sea exclusivamente para ese tipo de material.
¿A qué nos ayuda esto? Pues principalmente a que sea mucho más sencillo posteriormente su tratamiento. ¿Por qué? El proceso que actualmente hay en México no se lava. No se lava el proceso, así como yo recibo la charola o el contenedor que me mandan después del pastel, así lo metemos directamente al proceso. Ya que tenemos todo el material consolidado, lo mandamos a alguna de las plantas de tratamiento, donde lo que se hace es reducir a su mínima expresión. Inicialmente tú me preguntabas, ¿qué onda con el aire? Pues son 95%, entonces se va a reducir de manera sustancial hasta que tengamos un bloque más o menos de 10 centímetros por 8 centímetros por 13 centímetros. Este es un bloque, mira, lo pongo más o menos a la altura de mi cara, es la mitad de mi cara, o una tercera parte. Este bloque, bueno, los que estamos escuchando, los que estamos ahorita platicando, nos vemos, pero los que están escuchando en radio, este bloque equivale a 455 gramos y equivale a 185 vasos de unicel. O sea, tenemos una foto, inclusive otra que está, la pueden encontrar ahí en nuestra página de internet, es el bloque que tenemos equivalente a 2 metros cúbicos, que es más o menos el volumen que ocupa un auto compacto, un Chevy, un bochito. Otro, un bloque que sería más o menos el tamaño de una mochila, un poquitito más grande que el tamaño de una mochila, que sea el equivalente más o menos a 20 kilogramos. Entonces, en este proceso del densificado, ya lo que estamos haciendo es hacer mucho más eficiente el manejo del material. ¿Por qué? Si llenamos un tráiler, por decir una cantidad de medición para poder visualizarlo, le van a caber a lo mejor 200 kilos. Si le metemos un tráiler con el material compactado, le podemos meter hasta 25 o 30 toneladas, solamente con el proceso de reducción. Y esto, pues obviamente, en cuanto a costos y impacto al medio ambiente, es mucho más funcional. Entonces, ya que tenemos el bloque, ese bloque se manda moler o triturar en un proceso que se llama peletizado, que lo único que va a hacer es generar con calor, como si se fundiera el material, se hacen tiras de grosor de un espagueti y se van cortando de manera que se hacen unas bolitas o perlitas, dependiendo el tipo de contaminación, puede ser gris o transparente, y es resina o materia prima que nos va a servir para poder fabricar nuevos productos plásticos. Tenemos, decía, dependiendo el color de la resina, pues es el grado de contaminación que pudo haber tenido, pero aquí la parte interesante es que cualquiera de sus presentaciones o colores se puede reciclar sin ningún problema. Creo que alguna vez nosotros nos hemos visto en los supermercados que venden charolas de colores, desde el azul, la negra, la amarilla, la verde, el naranja, etcétera, etcétera. Exactamente lo mismo. La única cuestión es que le ponen un pigmento pues para darle una presentación distinta, pero al final del día es el mismo material. No, aquí voy a hacer una pausa. No sé si ustedes han fijado, aquellos que a lo mejor tienen en casa un cuarto con alfombra, hay una cosa que le ponen abajo de la parte de tela, le llaman el bajo alfombra. Bueno, ese es polietileno espumado, no es unicel. Inclusive si ustedes lo tocan es como que más, se siente más plastificado que el unicel, más resbaloso. Inclusive se ve que es más impermeable. El unicel parece que es más poroso y absorbe un poco más lo que son la humedad. Pero en ese sentido, hago la comparación porque muchas veces me han dicho, ¿eso también se recicla? Sí, aunque el proceso es independiente. Aquí, por el tipo de plástico, cada uno tiene un proceso distinto en cuanto a tratamiento y valorización. Y bueno, ya regresando a parte del proceso, mencionábamos que en México actualmente lo que se está haciendo son molduras para marcos para fotos. Hace rato mencionaba, tengo un marco de 18 marquitos, perdón, 18 vasos de unicel reciclado, que en la parte de atrás se ve de color gris o negro, porque es madera plástica. Y lo único que se hace es darle un tratamiento para que se vea mucho más atractivo y llamativo. Puede haber de diferentes modelos o tipos. Aquí tengo otro marco similar. Este equivale a 32 vasos de unicel, donde tiene la posibilidad precisamente de darse una valorización del material. Podemos hacer también lo que son reglas, plumas, o inclusive los caballeros que utilizan corbatas, se van a las tiendas estos de los buitos, se encuentran un ganchito como este. Es el que utilizan precisamente para colgar la corbata y está hecho precisamente de unicel reciclado. Entonces, existen muchas alternativas de valorización del material, pero lo más importante, si se fijan, es que todas van en productos que no tienen contacto con alimentos.
A pesar de que el producto normalmente se expone a una alta temperatura de más de 150 hasta 200 grados centígrados, dependiendo si viene muy denso, si viene muy ligero, si viene grueso, si viene delgado, todo ese material ya no regresa por ninguna manera a ser un producto que va en contacto con alimentos, ni se va a reintegrar nuevamente a ser un producto de unicel, porque ya le quitamos lo espumado, pero en este caso lo canalizamos hacia un tratamiento distinto donde podamos promover la famosa circularidad de los materiales, que tenga oportunidad de reciclarse y darle una segunda vida. Y vale la pena comentar que en esta planta donde se fabrican los marcos para fotos, todo el corte o todo el residuo que se genera se vuelve a meter en el proceso de reciclaje. Entonces no tenemos una generación de residuos y también pues tanto las plantas que actualmente hacen este proceso pues están más que controladas con las debidas autoridades locales y federales para evitar lo que es la contaminación al medio ambiente. Ahora sí, contestando lo que me decías, hay una planta en Atlacomulco que solamente compacta. Hay una planta en la Ciudad de México, que fue el centro de acopio que abrimos, que compacta y peletiza. Y hay otra planta que es la que hace el proceso 360, que esta se aperturó para lo que fue en finales del 2016, no, 2015, donde se acopia, se compacta, se peletiza y se transforma ya en el producto terminado. Aquí la parte más curiosa es que al día de hoy, esta empresa que fabrica la moldura tiene más de 2,000 clientes a nivel nacional. No nada más vende la moldura de poliestireno, sino vende otro tipo de productos, pero sí me comentan que están ahorita en un déficit de material. No pueden dar salida a las demandas que tienen de sus clientes porque necesitan más unicel para poder reciclar y poder darle una segunda vida útil al residuo. Interesante. Y entonces estas empresas que están reciclando son privadas, es un negocio, pues lo vieron como una oportunidad de negocio. Sí, alguien, fíjate, qué bueno que lo mencionas. Alguna vez cuando empezamos todo este proyecto, todos querían reciclar, todos querían verse verdes, oh, también quiero. Pero ya cuando entrábamos y nos sentábamos a sacar gastos o costos, todos se espantaban. ¿Por qué? Yo normalmente lo que hago cuando existe alguien que dice, oye Gerardo, yo quiero, por ejemplo, en tu caso, que estás a lo mejor no en la Ciudad de México, en otra zona donde se está copiando el material, vemos la manera de traerlo. A lo mejor este primer gasto en cuanto a logística se refiere, lo aporto yo o alguien de las empresas que estamos colaborando en Recicla Unicel. Pero el día de mañana, a lo mejor, el próximo envío vas a tener que costearlo tú. O sea, la idea es que entre todos reduzcamos el costo o inversión para las partes, pero que el material llegue al destino correspondiente. Alguien me decía, ¿cuánto me vas a pagar? Digo, mira, yo Recicla Unicel no pago nada. Ya quienes lo reciben, ellos te dirán si te pagan, no sé, X cantidad de dinero por tonelada, porque a veces crees que van a llegar con el vasito y decir, dame un peso por el vaso, cuando el vaso cuesta a lo mejor 10 o 12 centavos. Entonces, ahí es donde todavía estamos poniendo en las condiciones para que esto se pueda dar. ¿Por qué? En lo personal, yo admiro mucho todo el proyecto que ha hecho la industria refresquera a través del reciclaje de las botellas de PET. La verdad, le enseñaban a México a reciclar las botellas de PET, pero pues ellos tienen todo el proceso totalmente cerrado y financiado por las mismas refresqueras. Yo quisiera tener el mismo ingreso para decir, oye, pues vamos a meterle lana para poder acopiar el material aquí, allá y por allá. Es un poquito más complicado. Mientras no tengamos centros de acopio a nivel nacional o en la mayoría parte de los estados, va a ser un poquito complicado todavía que definamos un precio de recuperación por el material. En este caso, las empresas que lo transforman, la que tiene el proyecto 360 que está en el Estado de México, ellos sí, yo te voy a pagar, pero a lo mejor dice a partir de 1 tonelada o de 10 toneladas. Entonces ya es cuestión de ponerse de acuerdo. Existe la alternativa, digo, y vale la pena comentar que los planes de manejo son voluntarios, no son obligatorios, pero sí se los piden a todas aquellas empresas que generan más de, creo que son 50 kilos diarios de residuos. Si tú como empresa, compañía, generas más de 50 kilos de un tipo de residuo en particular, tienes la obligación de decir qué haces con ese material, a dónde lo mandas, a dónde lo destinas o a dónde lo llevas. Yo hace algunos años me invitaron a una charla en Cozumel, en donde precisamente estábamos revisando, bueno, pues todos los temas ambientales que se da desde el cuidado del coral, las cuestiones ambientales, porque pues Cozumel no puede tener un tiradero y es una isla, entonces tiene también sus vicisitudes. Y era una de las cosas que me comentaban que la mayoría de los hoteles están en toda la isla, ya contaba en aquel entonces, estamos hablando hace más de 6, 7 años,
con un plan de manejo para todos sus residuos, que la misma autoridad les obligaba para decir cuál es tu responsabilidad y qué vas a hacer con ellos, a dónde los vas a encaminar, porque de esa manera, tanto la autoridad como en este caso el generador, tienen plena certeza de que los residuos van a llegar al lugar donde se debe y no en el mar o en otro lado. Y sí, déjame ver si entendí bien esta parte. Entonces, el unicel, cuando le quitan el aire, se convierte en plástico. La pluma que nos enseñaste es plástico. Sí, es plástico. Sí, es plástico. O sea, el unicel sin el aire es plástico. Y ahí es donde a lo mejor tú tocas la botella del PET, pues, se siente de una manera, tocas el bote del champú de la regadera, también es plástico, pero tiene otra textura. Y en este caso, inclusive, algunas marcas de yogur en México utilizan el poliestireno para el vasito blanco. Ese es poliestireno. O inclusive hay unas como galleteras, también contenedores, que están hechas de poliestireno, no espumado, sino de la misma resina. Entonces, lo único que hacemos es regresarlo a su forma original, que es plástica, y de ahí, pues, darle ya la posibilidad de transformar a otro tipo de producto. Gerardo, ¿qué pasó hace 10 años que decidiste incursionar en esta lucha, o no sé cómo llamarlo? Fíjate que yo el tema lo conocí, híjola, hace 18 años. Inclusive me tardé, por así decirlo. Porque en aquel entonces estaba trabajando en una empresa donde alguna vez me platicaron, fíjate, no es para que te des una idea, una regla como estas, me decían, ¿sabías que esta regla es de unicel reciclado? Y dije, no sabía. Dice, bueno, esta reglita equivale a 3, 4 vasos de unicel reciclado. Y dije, oye, pues está todo dar el asunto. ¿Y dónde lo hacen? No, en Estados Unidos. Ok, y no, pues ahí está, o sea, sí se recicla, pero no en México. Y bueno, quedó el asunto, ¿no? Fue como un dato cultural, lo aprendí, lo conocí y ahí quedó el tema, ¿no? Quedó guardado. 10 años después, o 6, 7 años después, me vuelven a platicar el mismo tema y dije, oye, pues es interesante. ¿Qué han hecho de 7 años a la fecha? Bueno, ya me enteré un poco más que todo el material que en su momento se estaba copiando, se estaba reciclando, no de manera pública, sino de manera privada, lo estaban enviando a Estados Unidos, a una planta que está en California. Y ahí precisamente también se estaban haciendo molduras, marcos para fotos, pero pues para el mercado norteamericano. Entonces dije, bueno, ¿y qué tal si eso a lo mejor lo buscamos de que sea un proyecto totalmente circular, pero en México? ¿Por qué no buscar alternativas de solución para que en lugar de que estés trasladando desde la Ciudad de México hasta California, que no sé cuántos kilómetros sean, más de 1,500 o 2,000, pues tengamos oportunidad de que sea un proceso circular en el país? Entonces, literalmente nos sentamos a platicar con la empresa que empezó esto en Atlacomulco, en el Estado de México, y decir, bueno, ¿qué se puede hacer? Empezamos a generar primero alianzas con las empresas donde está en la zona industrial para aperturar el centro de acopio y que poco a poco no nada más se convirtiera en ya reciclo ya, sino ayúdame a que ese material que tú estás generando, llámese de tu oficina, de tu empresa o inclusive de tu casa, lo traigas y se empieza a reciclar. Fue muy interesante desde dar charlas a niños de kinder o primaria, diciéndoles en pocas palabras, ¿sabías que esto se puede convertir en esto? O sea, un vaso unicel se puede convertir en una regla. Se quedan sorprendidos. Una vez nos invitaron al Papalote, al Museo del Niño, y decimos, ¿sabemos que esto se convierte en esto? Mucha gente quedó sorprendida y era como que el gancho para explicarles cómo se podía hacer esto. Empezamos con escuelas, universidades, empezó a ser un proyecto un poco más grande, nos involucramos con asociaciones, con fabricantes, con transformadores, con empresas que fabrican o generan la resina, inclusive pues también con la parte que la cierra, ¿no? De quién lo copia, quién lo puede recibir, cómo se puede tratar. Y ha sido una aventura muy interesante, la verdad. Yo al día de hoy, tipo, te decía hace un momento, puedo pasar 3 horas hablando del tema. Yo sé que no tenemos ese tiempo, pero la idea principal de todo esto es buscar los mayores canales que existan para la valorización de este material. Yo, en mi caso, yo tengo 2 hijos, pero la más grande, desde chiquita la llevé y conoció el proceso y quedó maravillada. Desde entonces no se le olvida y promueve a todos lados que existe precisamente la posibilidad de valorizarse el material. Mira, me están diciendo que tenemos varias preguntas. Me Adelante. Cuando el público interactúa. Cecilia, ¿te gustaría leer alguna de las preguntas? Sí, ¿sí me estás escuchando? Mira, me mandó una por aquí. Sí, ya, gracias. ¿me escuchas? Mira,
A ver, bueno, es que son varias. Una persona hace varias preguntas. Dice, el precio de unicel ha subido en los últimos 3 meses en un 100%. El uso de esos materiales ya están prohibidos. Que las autoridades se hagan de la vista gorda es otra cosa. ¿Cuánto cuesta el aire? Costo de nuevo material. Políticas públicas. El reciclado debe estar contemplado como política pública con empresa pública. Es algo de lo que plantean. Y también, ¿podrían dar algún curso de este tema? Pregunta Selena Ramírez. Bueno, va a responder un poco a la primera parte. Nosotros en Reciclo Unicel estamos en pro de las regulaciones. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a que todos los eslabones de la cadena sean partícipes, que no se queden al margen del proyecto. Porque aquí el tema principal es que todos somos corresponsables. Yo, a mi juicio, no nada más es el que fabrica, sino también el que lo compra, el que lo consume, el que lo distribuye, el que lo dispone, el que lo recupera y el que lo valoriza. Todos de alguna manera tenemos una responsabilidad para que esto pueda funcionar. Y una de las cosas principales que entiendo a los comentarios que hacen es buscar el aliado como gobierno. Se puede, pero pues sí, la verdad ha sido un tema complejo por lo que me han comentado, porque la propuesta, como bien mencionan, de la política pública debe de considerar, pues yo diría no prohibición, sino un manejo adecuado del residuo, donde quienes lo generan pues tengan la posibilidad de hacerse responsables. Prueba de ello es la existencia precisamente de este plan de manejo que explica y facilita la posibilidad de que este se pueda valorizar. Me queda claro que todavía estamos empezando porque nos falta cubrir muchas partes del territorio nacional, pero poco a poco hemos estado tocando las puertas, y esto lo digo porque es un proyecto que yo también me he involucrado. Hemos tocado las puertas de secretarías de medio ambiente a nivel nacional en todos los estados. Literal, mandamos contacto a todos los estados para que nos abran la puerta, que conozcan la alternativa que existe de valorización, pero para que ellos nos ayuden precisamente a poder echar a andar algo de estas características. No sé si la persona que mandó el comentario sepa que el responsable, de acuerdo a la Constitución, para lo que es el manejo de los residuos en el país, es el municipio. El municipio es el que tiene la obligación de facilitar o el tratamiento o el acopio o el enterrar los residuos. Entonces, lo que como grupo o como Reciclo Unicel hemos buscado es precisamente ofrecerle la alternativa a los distintos municipios y a diferentes estados para que sepan que tenemos la alternativa de poder ofrecer precisamente reciclaje del material. Para ello me acuerdo de una anécdota muy interesante que hace ya algunos años estuvimos participando con la SEGAM, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del Estado de San Luis Potosí, donde ellos nos invitaron a copiar en un área natural protegida. Tuvimos el proyecto durante 5 años, la verdad funcionó muy bien, digo, por cuestiones políticas y temas ahí locales ya no se pudo continuar, pero nosotros estamos abiertos a poder ofrecer y compartir la información de cómo se debe de hacer. Aquí hay un tema interesante y alguien preguntaba si podemos dar un curso. Con todo gusto podemos dar una charla sin costo alguno para decir cómo se puede manejar el material, pero si en su localidad todavía no existe un centro de acopio, díganle al municipio que nos contacte. Y nosotros, sin ningún compromiso, les damos la asesoría. Aquí el tema principal con el cual el municipio debe empezar es con tener su propia caracterización o diagnóstico de residuos. Porque si no empezamos a ciegas y tenemos que tardar un poco más en poder generar esa información. Y bueno, me gustaría invitar a la audiencia que sigan a Gerardo en la red de Reciclo Unicel. Yo los encontré por Instagram, no sé si tengo Facebook también. Y en cuanto les escribí me contestaron, entonces para los que quieren el curso o algo. Mira, tenemos, bueno, Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Por ahí son las redes sociales que tenemos y la verdad, pues, a últimas fechas sí puedo decir que estamos echándole un montón de ganas al Instagram. Facebook y Twitter ahí van, YouTube también, pero ahorita la que estamos más fuertes es precisamente en Instagram. Y a mí me gustaría hacer el comentario de que sí, aunque es interesante que hay muchas cosas que uno dice que, pero de eso se debería encargar el gobierno. Ahorita la sociedad civil está haciendo grandes cambios en México y están logrando grandes cambios a nivel legislativo y todo. Entonces, también, como bien dices, también como sociedad, pues si lo estamos consumiendo, hay que hacernos responsables.
Y si bien de repente uno dice, yo lo he llegado a pensar cuando caminaba por las playas, es cómo puede estar permitido el unicel, debería estar prohibido, pero tanta gente vive de eso, trabaja de eso y además producimos tantas otras cosas que contaminan que yo sí creo que darle una segunda vida es una alternativa pues, viable y que favorece a nuestra sociedad, a la naturaleza. Fíjate que, y si se vale una analogía, a veces creemos o percibimos que la autoridad es como el avestruz. No quiere hacerse responsable de su responsabilidad y mete la cabeza abajo de la tierra. Porque el hecho de manejar un residuo como el UNICEF o todos los demás implica un proceso, no es tan sencillo, pero que de alguna manera tienen que llevarlo a cabo. Hay municipios donde nos hemos dado cuenta que pagan para que se lleven sus residuos. Se paga un tercero y ya se lavan las manos y ellos nada más cobran. Pero hay otros que sí le invierten, compran sus camiones, aperturan un tiradero, hacen su planta de separación. Yo, por ejemplo, Querétaro es el ejemplo a seguir. No sé cuántas escobas ha ganado a nivel internacional, que precisamente demuestra la cultura cívica que existe para el manejo de los materiales de residuos de casa habitación. Entonces, es un camino largo, no digo que es sencillo, pero ahí vamos trabajando. Platícanos un poco sobre Querétaro y qué es de las escobas. Eh, Mira, del tema que conozco es que existe, no recuerdo exactamente qué nombre se le da a nivel internacional, pero es un grupo de organizaciones a nivel mundial que reconoce aquellas ciudades limpias, que no tienen residuos tirados en la calle, que tienen cestos para depositar la basura, o que inclusive la gente de casa separa los materiales entre orgánicos e inorgánicos. Entonces, en algunas partes de la capital de Querétaro se hace esta labor y esto le ha valido precisamente premios a nivel internacional. Yo no recuerdo quién es la institución, pero sí cada año salen, ya nos ganamos otra escoba. Digo, pues qué bueno, para que barren más los residuos, ¿no? Y bueno, es interesante que yo veo que el reciclaje de latas es muy efectivo porque las latas, como sea, pesan un poquito y te pagan por peso, y el unicel pesando tampoco, pues tiene como esta devaluación de su precio. Pero sobre el comentario de que ha aumentado el precio del unicel 100%, ¿qué sabes de eso? Bueno, lo que pasa es que es multifactorial. La industria del plástico es multifactorial y se ve pues, de alguna manera influenciada por muchas situaciones. Uno, pandemia generó un caos a todos por el desabasto, porque algunas empresas cerraron inclusive el abastecimiento de este tipo de resinas. Dos, no sé si supieron, pero en febrero de este año, o recuerdan, hubo una helada muy fuerte en el estado de Texas, en la Unión Americana. Esto, principalmente para el principal estado petrolero de la Unión Americana, fue lo que detonó el incremento de precios de las resinas, no nada más del poliestireno, sino de todas las demás resinas. Y prueba de ello es que hubieron apagones en casi todo México. ¿Por qué? Porque mucho de la generación eléctrica viene precisamente del gas que se genera en Estados Unidos. Entonces, eso le sumas y aparte la demanda que existe en cuanto a productos, digo, me han platicado gente que está involucrada en la parte comercial, que muchos productos se dejaron de vender. ¿Por qué? Porque, vamos a suponer, si yo estaba acostumbrado a, no sé, vivir en Naucalpan y tenía que ir a trabajar en la zona de Polanco, pues como quiera me aventaba una horita, hora y media, dependiendo del tráfico, hasta mi trabajo, llegaba y a lo mejor me iba sin desayunar, pues llegaba, me tomaba mi atole y mi torta de tamal, salía y me compraba unas quesadillas, unas enchiladas también que me daban en Unicel, y en la noche a lo mejor me llevaba mi café para el camino. Entonces ahí ya estamos generando 3, 4 tipos de productos. Entonces, si la gente se quedó en casa, pues los negocios dejaron de vender. Entonces ya no hubo un consumo de este tipo de materiales. Ya recientemente algunos dijeron, ¿sabes qué? Pues voy a seguir vendiendo, restaurantes principalmente ya establecidos, vamos a vender producto, pero para llevar. Entonces ya es donde te dejan el contenedor con su tapita y demás cuestiones. Pero sí ha sido multifactorial el tema. La situación de que haya aumentado de precio, sí sube de precio. No tengo el dato exacto en qué porcentaje, pero al final del día es circunstancial todo lo que está dando en cuanto al valor del producto. Interesante. Gerardo, y sobre el área ecológica en la que estaban trabajando, ¿cómo les fue? ¿Cómo fue el cambio
que se vivió era en una laguna en San Luis Potosí, ¿verdad? Sí, fue en la Media Luna, en lo que es el área del Jabalí, así se le llaman, el comisariado del Jabalí, donde es un ojo de agua. Anteriormente se tenía como un centro ritual de nuestros ancestros. No me acuerdo qué raza indígena era la que estaba ahí, pero ahí sacrificaban mujeres y demás. Pero el agua es transparente, es cristalina y se puede bucear. El tema de este lugar, de la Media Luna, es que es un lugar que normalmente se utiliza para vacacionar en tiempos de Semana Santa o en Semana de Pascua. Aquello es un hervidero de gente. Entonces, de un conocimiento previo que tuvimos con la Secretaría y Gestión Ambiental del Estado de San Luis Potosí, nos dijeron, oye Gerardo, queremos invitarte a que nos ayudes a copiar un ICEL en esta zona. Digo, a ver, pues platícame de qué se trata. Entonces, fuimos a hacer un scouting al lugar, previo al proyecto, donde me comentaban que en áreas naturales protegidas de estas características tiene una flora y una fauna pues importante. Y el hecho, por ejemplo, de que se utilicen productos de cristal puede ser dañino para la flora y la fauna y por supuesto para la gente que visita, porque imagínate, si tú vas a nadar y pisas un cristal, mejor no hablemos. Entonces, tienen prohibido que entre nada de cristal a la zona. Entonces, lo que se promueve mucho es el uso precisamente de los plásticos, entre ellos el PET y el Unicel, para evitar que se dañe. ¿Por qué? Porque flota, si se cae en un momento a la laguna, se recupera, pero lo más importante se busca es que el material se pueda reciclar. Lo que nosotros hicimos fue ponernos de acuerdo con la gente del lugar, se pagó para que nos ayudaran a hacer el acopio y separación de materiales, inclusive acondicionamos botes, le pusimos lonas, deposita aquí tu Unicel, pasamos a cada uno de los negocios que vendían comida ahí, que obviamente casi todos utilizaban Unicel, decíamos, ¿sabes qué? Dile a todos los que vayan a comprar que depositen en el bote correspondiente al Unicel para que sea mucho más sencillo separarlo. Entonces lo que decíamos era poner un bote y ya identificado para el Unicel a un lado del resto de los botes, para que en el bote en el bote normal, por así decirlo, tiraran todos los orgánicos y en el bote de Unicel solamente depositaran el material que íbamos nosotros a separar. Te reitero, durante 5 años pudimos hacer este proyecto. Al principio fue más difícil porque era precisamente tratar de convencer a todos aquellos que lo estaban usando cómo separarlo. ¿Por qué? Porque después el equipo que se había contratado, que año con año se contrataba, se buscaba que se limpiara, inclusive con un poco de jabón, se lavara el material para evitar fauna nociva. Si no, imagínate el olor que se iba a generar en esa zona. Entonces, con agua residual que tenía ahí tratada, se lavaba el material para que se consolidara y lo que hacíamos nosotros al final de las 2 semanas, llenábamos una camioneta de 3.5 con todo el material súper compactado, inclusive lo agarrábamos como cama elástica de tumbling, nos subíamos al material y brincábamos en él para reducirlo la mayor cantidad porque no llevábamos una prensa o una compactadora y de esa manera nos llevamos todo el residuo a reciclar. Prueba de ello es que después la misma SEGAM nos invitó a poder acopiar y reciclar los platos, charolas y vasos que utilizaron en los 15 años de Rubí. No sé si te acuerdas, hace algunos años salió el tema, pues nos invitaron. Y fue la verdad una odisea porque estábamos a 4 horas de la capital potosina en un lugar donde no había ni siquiera señal celular. Con eso te digo todo, o sea, todo en despoblado. Pero fue muy, muy enriquecedor el hecho de tener de aliados a la misma autoridad, porque ellos mismos nos ayudaban a separar el material y a promover cómo debían de separar con todos los usuarios y toda la gente que estaba ahí para que se pudiera reciclar el material. Oye, y qué padre que nos está escuchando personas que quieren participar en el reciclaje de Unicel. Dice Perfecto. Leopoldo Sea que quiere invitar a Gerardo a un proyecto de plan de desarrollo de la Ciudad de México y le pide por favor que se conecte con él. No sé de qué manera quieran hacer esa conexión. Si quieren entrar en alguna de las redes sociales, mándenme un mensaje directo y ahí yo les contesto. Sí, yo les digo que son rapidísimos. El mismo día me contestaron, les agradezco muchísimo. Y para Selena Ramírez, esas serían las redes sociales, Recicla Unicel es el nombre. Sí, Perdón, Gerardo. Ella pregunta, ¿qué indicadores debe incluir el diagnóstico? Que es una pregunta muy interesante, ¿no? Además, yo ahorita también voy a ir a platicar con el municipio saliendo de aquí, entonces, ¿qué les tengo que decir? Mira,
para no quemar a nadie, lo voy a decir abiertamente. Hubo un estado que me dijo, Gerardo, yo quiero reciclar unicel. Hola, le va, dime, ¿cuál es tu diagnóstico? No tengo ninguno. Y dije, espérame. Entonces no tienes absolutamente nada, no sabes cuánto generas, ni dónde generas, ni de dónde viene, ni cómo lo estás tratando. Eso es lo que necesita un diagnóstico. ¿Cuánto se genera en este caso en el municipio o en el estado? Dependiendo, a veces nada más lo tenemos a nivel municipal o a veces lo escalan a nivel estatal. ¿Qué tipo de materiales se generan? En porcentajes. Eso es lo que normalmente se llama una caracterización de residuos. Normalmente lo que se hace, se va a un tiradero, se cuartea, se saca un metro cúbico y se sacan las proporciones de cuánto es el material que se encuentra en ese metro cúbico. Entonces, esa es una manera para poder más o menos determinar en promedio cuál es el tipo de composición de residuos que se maneja en cada ciudad o en cada municipio. Entonces, ¿cuáles son las variables principales? ¿Qué se genera? ¿De dónde se genera? ¿O de dónde viene? Y la frecuencia. ¿Por qué? No, por estudios que me ha tocado escuchar y ver, tanto en la Unión Americana como en otros países europeos, el unicel representa menos del 1% en volumen en un tiradero o en un relleno. O sea, es muy poquito si te fijas. La mayor parte está compuesta de lo que son residuos orgánicos, un 60 o 65%. Pero aquí la parte interesante de la separación de residuos que el municipio o el estado debe tener es tener bien identificados cuáles son plásticos, cuando menos, cuáles son metales, cuáles son cartones, cuáles son ropa u otro tipo de materiales o inclusive residuos peligrosos. De esa manera nos da un punto de referencia mucho más clara. Ahorita tenemos un proyecto en un municipio en el centro del país, de hecho aquí en el mismo estado, donde vamos a iniciar el proyecto para hacer puntos verdes. Ellos me dicen, Gerardo, yo quiero reciclar todos los materiales. Yo, perfecto, tú reciclas todos los materiales y yo me llevo el unicel. O sea, a mí en lo personal, yo ayudo o promuevo para que se puedan separar el resto de los residuos, pero si el material no tiene la posibilidad de tratarse localmente, pues lo canalizamos para que se pueda valorizar. Y Gerardo, yo también tengo una pregunta que es un dato que leí hace mucho y no sé si está equivocado, pero ¿somos el país que más produce unicel? No, estamos en el segundo o tercer lugar por ahí. Ah. En este caso, el primer lugar es la Unión Americana. El segundo, tercero nos lo peleamos entre Canadá y Estados Unidos. ¿Por qué? Por los hábitos de consumo que hay. Alguien me decía el otro día en redes, oye, es que en Europa, digo, a ver, espérame, los ingleses nunca van a tomar en producto desechable un té. Y los españoles no se van a servir una copa de vino en un desechable tampoco. Entonces, los hábitos que tenemos en México son totalmente diferentes y costumbres a lo que se tiene en otros países. Digo, estaba leyendo hace poco la historia del atole, por ejemplo. México es uno de los principales productores y consumidores de atole, pero también en Costa Rica se consume de alguna manera, no sé qué tan habitualmente, en Venezuela, en Guatemala, El Salvador y en Honduras. Entonces, no somos el único país que consume este tipo de bebida, pero sí a lo mejor a gran escala por la gran cantidad de personas que tenemos en principales ciudades como la Ciudad de México. Y el gran tamaño que tiene el país también. Exactamente. Pues estamos por llegar a la recta final del programa. ¿Cómo te gustaría cerrar? Yo, pues, me gustaría compartir 4 de los objetivos principales que planteamos a la hora de crear el proyecto de Recicla Unicel, que son, así que las 4 patas de nuestro proyecto, que son la parte más fuerte y más que queremos promover más, porque son los que nos identifican como proyecto. El primero es comunicar que el Unicel sí se recicla y ya se recicla en México. A lo mejor poquito, pero ahí vamos. Ahorita, de hecho, tenemos el último dato que me dieron de acuerdo al último reporte de la Semarnat. Andamos entre un 8 y un 10% del material que se fabrica que se está reciclando. O sea, es una tasa que va incrementando, va increciendo, pero pues la idea obviamente es generar más centros de acopio. El segundo es promover la separación de origen. Alguien una vez me decía, oye Gerardo, ¿y por qué a lo mejor la gente de la pepena no lo separa? Bueno, tenemos aquí un reto. Usualmente, para poder acopiar una botella de estas, se agachan 40 veces para juntar 1 kilo. Pero ya quiero ver que se agachan 400 veces para juntar 1 kilo del unicel. O sea, la proporción de agachada es mayor por la ligereza del producto. Por eso promovemos que se separe donde se usa, para que sea mucho más sencillo canalizarlo a su tratamiento o a su valorización. El tercero es redes colaborativas para aprovechar el residuo. Era lo que decíamos hace un momento.
Si tu gobierno no tiene todavía un sistema de acopio y separación, que nos llamen. Nosotros con todo gusto los asesoramos, les decimos cómo. A nosotros lo que nos interesa es que el residuo no se vaya al tiradero, sino que se recicle. Y el último es poder crear una red de acopio a nivel nacional. Mi utopía es que cada estado tenga su centro de acopio. Ahí vamos, vamos al pasito. Pero todavía nos falta un proceso, un camino largo que seguir. Y el otro, para terminar, es que nos sigan en redes sociales. ¿Tienen preguntas, dudas, alguna cuestión? ¿Quieren hacer un proyecto local? Lo hacemos. Me pasó una vez en Veracruz, en Río Blanco, Veracruz. Me dijeron, oye Gerardo, sabemos que estamos muy lejos, pero nos interesa. ¿Qué podemos hacer? Pues empiezan a copiarlo. Empezaron a copiar, creo que fue en noviembre, y en enero, después de todas las fiestas decembrinas, mandamos un camión a recolectar el material y llevarlo a reciclar. Fue a lo mejor una campaña única, pero se puede hacer. La idea es empezar por algo. Alguien me decía en una universidad, oye, ¿cómo podemos empezar a copiar? Pues aquí, en las mismas instalaciones. Sepárenlo o tráiganlo poco o mucho que generen en casa. Júntenlo, ponemos un camión y nos lo llevamos. O sea, el chiste es ponerse de acuerdo. Pero aquí creo que no hay pretexto para empezar a separar tus residuos y que el día de mañana se pueda reciclar tu unicel. Entonces, ese es el primer paso para todos, separar los residuos, ¿no? Y para nuestra audiencia de radio que está en la Ciudad de México, ¿cuál es el centro de acopio o dónde está o cómo lo pueden buscar? Claro que sí, mira, tenemos dos. El primero lo administra Tecnología Renueva. Este está en Mimosas 49 bis, en Colonia Santa María Insurgentes, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Tienen un teléfono de contacto 5584-377300. Tienen un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. E inclusive recientemente, apenas la semana antepasada, empezaron a hacer recolecciones móviles. Por ahí traen una unidad cero emisiones, es un auto eléctrico, que están empezando a copiar diferentes residuos plásticos, entre ellos el unicel, precisamente para llevarlos a reciclar. Y la otra, esa está por La Raza, y la otra está cerca, a unos pasos del Zócalo, que es en Donceles 87, esquina República de Brasil, tercer piso, Plaza Vialos, ahí en el centro histórico. También hay un teléfono 55 55 12 61 93. Si no, de todas maneras, en mi perfil de Twitter y de Instagram, le dan clic y por ahí aparece un botón donde dice centros de acopio y les viene esa información para que la puedan verificar y la puedan confirmar. Pues qué importante, porque tal vez alguien nos está escuchando ahí que vende atole, ¿no? Que también nos cuenta que llega hasta Colombia, que en Colombia también comen atole, nos dice Leopoldo. Entonces, pues bueno, ojalá que podamos hacer algo todos por este tema, que yo aquí, la verdad es que a mí no me gusta usar unicel, pero pues aquí todo me lo dan en unicel y pues, gracias, ¿no? Uno tiene que decir gracias, porque además me lo regalas, pues claro que sí, muchísimas gracias. Pero bueno, hay que ver de qué manera nos hacemos responsables de nuestro consumo. Así es, mira, te platico una anécdota rapidísima. Me pasó hace poco también con un contacto de Instagram, una persona que vive en Monterrey. Dice que regularmente va a comprar elotes en una cadena muy famosa allá que venden elotes en vasos, esquites. Pero ella lo que hace, también es ambientalista, lleva sus toppers o sus vasos para que lo rellenen ahí y se lleve la comida. Suben video y ponen, pues ya venía yo muy contenta, compro mis elotes y me habla mi hijo que ya él también quería, que había dicho que no, pero que siempre sí. Entonces, tuvo que comprarlo y se lo dieron en unicel. Dice, lo bueno es que ya encontré a dónde llevarlo a reciclar. Entonces digo, poco o mucho que te llega a las manos, yo sé que a veces, como tú lo dices, no es que lo quieras, pero te lo dan, analízalo adecuadamente. Hay que buscar la manera de que no se vaya con el resto de los residuos, sino que tengamos oportunidad de valorizarlo, pero principalmente pensando en que tiene la alternativa de que puede ser un producto más útil. Pues muchísimas gracias, Gerardo, por toda la información, por aceptar la entrevista, por estar hoy aquí con nosotros, por compartir tus redes también para personas que están interesadas. Les quiero agradecer también mucho a la audiencia que ha estado muy participativa hoy y pues muchísimas gracias por participar, por hacer preguntas, comentarios y por estar interesados en el tema. Y pues te dejo que te despidas, Gerardo. Pues reciclar el unicel no es difícil, solamente hay que intentarlo. Sabemos que existen todavía áreas de oportunidad y áreas donde queremos llegar para que esto pueda crecer, pero lo más importante es empezar, ¿cómo? Separando tus residuos en casa.
Esa es la clave, porque ni el PET, ni el metal, ni el cartón, ni el unicel se van a separar si no hacemos una adecuada separación. Así que pues gracias por seguirnos en @reciclaunicel y pues estamos a la orden para cualquier invitación, asesoría o duda que se pueda generar. Muchísimas gracias Cecilia por apoyarnos en la programación. No sé si te das algún comentario. Solamente un comentario más que han recibido de Tlaconetzin, que para él como artista plástico trabajar con unicel es un crimen. Y pues agradecerles a ustedes estén acá, la enseñanza que nos has dejado, Gerardo. Sí, Gerardo, sí, ¿verdad? Sí, el plástico no es malo, lo malo es el manejo que le damos. Gracias, María. Muchísimas gracias, hasta pronto, buen provecho, querida audiencia, y que tengan una bonita semana. Hasta luego. Bye. Quelite Asfáltico, los martes a mediodía por Violeta Radio 106.1 FM. Reconoce Quelite en tus tierras locales, reconoce Quelite en tus tierras locales, reconoce Quelite en tus tierras locales.